Bueno, la comparación del día hoy es Luis Castillo versus Plácido Polanco. Estamos hablando de una comparación que sale de dos buenos infielders de la República Dominicana. Miren, si evaluamos a estos dos peloteros, lo primero que debemos decir es que en el campo ofensivo, Plácido Polanco fue mejor pelotero. En el campo ofensivo, estamos hablando de que Plácido Polanco pegó más hits, más honrones, empujó más carreras, e inclusive en los promedios de bateo, Plácido Polanco lo supera 2.97 por 2.90. Ahora, ¿qué pasa? En el campo defensivo, Luis Castillo ganó 3 guantes de oro, se robó 370 bases, tuvo un porcentaje de envasarse de 3.68, mejor también que el de Plácido Polanco. Ahora, ¿cuál es el problema? Plácido Polanco jugó 3 posiciones. Jugó segunda, jugó tercera y creo que jugó en el shortstop también. O sea que no toda su carrera fue como segunda base. En el caso de Luis Castillo, sí fue segunda base todo el tiempo. Entonces, cuando yo hago la pregunta de quién fue, si yo digo, por ejemplo, ¿quién fue el mejor pelotero? El que coge Plácido Polanco no estaría lejos de la realidad. Porque cuando yo digo mejor pelotero, entonces ya ahí tenemos que mezclar el bateo y la defensa. Y en la defensa Plácido Polanco ganó 3 guantes de oro, aunque no lo ganó todo como segunda base, sino que también lo ganó como tercera base. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo pregunto quién fue el mejor segunda base, me estoy circunscribiendo a las cosas que mejor puede hacer un segunda base. Entonces, si transitamos la calle del segunda base, yo creo que Luis Castillo ligeramente es mejor que Plácido Polanco. Ahora, son dos preguntas diferentes, amigos oyentes, y ahí es que la gente tiene que tener cuidado cuando se hacen comparaciones. Una cosa es quién fue mejor pelotero. Entonces, si es quién fue mejor pelotero, tú unes la defensa y la ofensiva, Plácido Polanco fue mejor pelotero. Pero mi pregunta es, o ha sido, ¿quién fue mejor segunda base? ¿A quién tú recuerdas más como intermedista? Luis Castillo, señores, 3 veces All-Star, 3 ganador, 3 guantes de oro, 370 bases robadas, que no se diga más. Vamos a la pausa y regresamos con los consultores internos y luego los consultores externos. Miren, la comparación de hoy, una para mí de las más difíciles que se puede hacer, independientemente de las estadísticas que usted vea y que el lugar de fulano y el lugar de mengano. Miren, el comparar a Luis Castillo y a Plácido Polanco es sumamente difícil. Dos jugadores que tienen estadísticas similares, muy parecidas, pero que tenían un estilo de juego totalmente diferente. Luis Castillo, un tipo más excitante, a mi entender, por el dominio, el conjunto de habilidades, de velocidad, el juego pequeño, la habilidad para crear situaciones. Plácido Polanco, un mejor defensor y también un mejor bateador. Pero esto no lo es todo. Uno a veces ve los jugadores, ve en el contexto en el que jugaron. Ellos fueron jugadores prácticamente contemporáneos en una misma época. Pero, por ejemplo, cuando las comparaciones son tan cerradas, uno tiene que argumentar o por lo menos señalar algunos puntos del juego que te hacen un excelente jugador, incluso hasta el monetario. Cuando tú ves que Luis Castillo en un año menos de carrera ganó más dinero, ya por ahí tú te vas, vamos a decir, te vas inclinando o pones la balanza un poco inclinada al ver que el valor de Luis Castillo en el mercado era
más alto que el de el dominicano Plácido Polanco. Pero no solo eso. El día pasado escuché a Ronnie Beliar decir que Luis Castillo era el motivador o uno de los motivadores en la cueva de los Tigres del Licey jugando en la pelota dominicana. Pero asimismo, Luis Castillo lo hizo en Grandes Ligas con los Marlins, con los mismos Mets de Nueva York, y eso le da un valor agregado a un jugador que no necesariamente tiene que ver con las estadísticas. Luis Castillo podía alcanzar la base extra, podía anotar una carrera donde quizás pocos podían hacerlo, podía poner la carrera en posición anotadora robándose una base para el beneficio del equipo en general. O sea, son tantas cosas que uno podría resaltar de Luis Castillo que no salen en las estadísticas, que hacen a uno inclinarse por Luis Castillo, o por lo menos en mi caso, inclinarme por Luis Castillo. Obviamente, Plácido Polanco, un jugador muy bueno a nivel defensivo, quizás por encima de Luis Castillo, pero Luis Castillo y él ambos ganaron 3 guantes de oro. Luis Castillo lo ganó los 3 como segunda base, Placidito Polanco lo ganó 2 en la segunda y 1 en la tercera, en 2 posiciones. Eso te da una idea de lo bueno que era defensivamente hablando. Pero por el liderazgo de Luis Castillo, en la época que jugaron, quizás tenía un arsenal de herramientas aún mayor, con esa velocidad en las piernas. De hecho, fue hasta parte importante de ese campeonato de los Marlins en el 2003, un equipo que él fue de los principales jugadores por su liderazgo, por su veteranía, conjuntamente con Iván Rodríguez ahí. Ayudaron a un grupo de muchachos jóvenes, él, Juan Pierre y Luis Castillo eran los más veteranos, a ganar ese campeonato o a dar esa gran sorpresa ante los Yankees y anteriormente ante los Cachorros para pasar a la final, a la Serie Mundial, esa gran famosa serie que se fue a 7 partidos, donde ellos vinieron de atrás y ganaron pues esa serie a los Cachorros, y posteriormente ganaron fácil a los Yankees de Nueva York en ese 2003. Muchos entienden y le dan el valor en el WAR, y que Polanco supera en WAR a Luis Castillo, pero hay que decir que el WAR también tiene que ver mucho con el poder de extra base. En eso Luis Castillo, en eso Placidito Polanco le llevaba un mucho mejor bateador, más depurado. Pero, por ejemplo, el porcentaje de envasarse, que es una característica de los jugadores de la punta, el de Luis Castillo era mejor que el de Placidito Polanco. Y en conclusión, las herramientas que se le exigía en la época, y ambos fueron contemporáneos, era más genuino, era un pelotero más genuino de la punta, Luis Castillo. Por eso yo me voy a quedar con Luis Castillo como mejor jugador entre los dos, pero por las intangibles del juego, porque es que son demasiados parecidos lo que tienen ellos dos en las estadísticas. Uno en algunas facetas es mejor, otro en otras facetas del juego es mucho mejor, pero a nivel general fueron 2 grandes peloteros dominicanos. Lamentablemente hay que escoger a uno, y yo que los vi jugar a los dos, me voy a quedar con Luis Castillo. Era un jugador de más peso en cualquier equipo por encima de Placidito Polanco. Este es mi comentario para Impacto Deportivo. Que a pesar de los problemas. Saludos mis amigas y amigos de Impacto Deportivo. Yo soy Franklin Núñez, complacido de estar con todos ustedes en otra entrega de Impacto Deportivo. Hoy pues analizando, ¿verdad?, comentando lo que fueron las carreras de estos 2 destacados peloteros dominicanos, Luis Castillo y Plácido Polanco. 2 segundas bases estelares, con características en cierto modo parecidas, y lo mejor que los dos dejaron su huella en las Grandes Ligas. Ellos los dos hicieron cosas que le van a permitir que su nombre permanezca por siempre en las mayores. Por ejemplo, el caso de Luis Castillo, entre otras cosas, un hombre que estableció una marca en un momento
para el equipo de los Marlins, 4 bases robadas en un juego. En una ocasión se convirtió en la pareja de segunda y shortstop más joven en la historia de la Liga Nacional, cuando hizo pareja con Edgar Rentería. Tú le agregas a eso el hecho de que estableció una marca en un momento para un segunda base de más partidos consecutivos, bateando de hit 35. O sea, son cosas que le van a permitir a Castillo que su nombre siempre se tenga que mencionar. Entonces, si te va al caso de Plácido Polanco, te va a encontrar de que fue un hombre que estableció marca, sobre todo en el aspecto defensivo, algo muy importante. 144 juegos en un momento sin cometer errores. Posteriormente, una temporada completa sin cometer errores. O sea, son marcas importantes. Cuando te van los números de ambos, hay cierto parecido, aunque reconocer que Plácido Polanco en el aspecto ofensivo, en la mayoría de los casos, pues es superior a Castillo. Y también en el aspecto defensivo, a pesar de que Luis Castillo fue un buen jugador defensivo de la segunda base. Pero más carreras anotadas para Plácido Polanco, más hits, más cuadrangulares, más empujadas, en el aspecto mejor promedio al bate, en el aspecto que donde supera notablemente Castillo a Plácido Polanco es en cuanto a las bases robadas, una diferencia abismal, 370 para Luis Castillo, 81 para Plácido Polanco. Pero en sentido general, miren, si a mí me toca elegir uno, yo pues no lo pensaría dos veces para quedarme con Plácido Polanco, porque a pesar de que lo superen números ofensivos y defensivos, también, 3 guantes de oro para cada uno, pero Plácido Polanco en 2 posiciones diferentes. Entonces, Plácido Polanco fue un jugador más versátil, te podía hacer más cosas. O sea, Luis Castillo estuvo siempre limitado, por decirlo así, a jugar segunda base. Plácido Polanco te podía jugar el cuadro interior, aunque básicamente jugó tercera y tercera base y segunda base. Pero cuando tú analizas los números fríos de los dos, lo supera Plácido Polanco en todos los aspectos. Repito lo que dije al inicio, tienen características más o menos similares en muchas cosas, pero en realidad Plácido Polanco fue un jugador mucho más completo, que puso más números. Por eso, en esta comparación tan interesante, porque ellos conjuntamente con Robinson Cano, Julián Javier, deben ser los mejores segunda base hasta el momento que haya conocido la historia del béisbol dominicano. Y por eso es interesante la comparación, pero entre los dos me inclino por Plácido Polanco.